Bienvenidos al capítulo 29, dentro de la segunda temporada de las conversaciones del trilema energético. En este episodio, María Luisa y Ham charlan con Francisco Bustío, consejero delegado de Naturgy GPG. Francisco es una referencia en el sector a nivel internacional, con posiciones directivas en todas las fuentes eléctricas, nuclear, hidráulica, residuos, térmica y renovables. Lo pillamos recién llegado de uno de sus viajes de México, donde GPG tiene una fuerte presencia, y vamos a conversar sobre el nuevo plan energético de este país centroamericano, de más de 130 millones de habitantes. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo, y bienvenido, Francisco, al podcast del Trilema Energético. Muchas gracias, José Antonio y María Luisa, por darme la oportunidad de charlar con vosotros de este interesante tema y de la actualidad en México. Bienvenido. Pues hablaremos hoy de México y del nuevo plan energético, pero vamos a empezar, como hacemos con todos nuestros invitados, preguntándote por el dato que quieras traernos, que te parezca relevante, pues de México y de este trilema. ¿Qué nos puedes ofrecer, Francisco? Pues mira, precisamente de los tres pilares del trilema, y hablando un poco de la seguridad de suministro, realmente el sistema eléctrico mexicano está afrontando en los últimos años pues un desafío importante. Desafío importante porque el dato que traigo es el margen de reserva operativa, que para que lo entienda la gente es cuánta capacidad tenemos de generar energía en comparación con la demanda que hay. En el fondo es una medida de la seguridad que tienes de suministro. Si está muy ajustado, quiere decir que estás muy cerquita de tener que hacer apagones selectivos o tener que desrastrar la carga, ¿no? El margen de reserva operativa en México viene de los años de 2020 en adelante de un entorno al 20%. En la planeación que tiene el sistema mexicano dice que debiera estar por encima del 10%, eso quiere decir que deberíamos tener un 10% de capacidad más elevada de lo que consumimos en las puntas, y en el último año y medio estamos rondando en ciclos de verano en torno al 6-5%. O sea, estamos por debajo de la mitad de lo recomendado como mínimo en la planeación. Esto está tensionando mucho pues, determinados momentos cuando hay mucho pico de calor, una demanda muy importante, que es necesario que absolutamente toda la generación esté en funcionamiento, y como digo, esto condiciona muchísimo el tema de la seguridad de suministro. Francisco, este dato que es tremendamente relevante, ¿cómo encaja con los otros aspectos del trilema? Es decir, con la energía sostenible medioambientalmente y económicamente viable. Hay que entender un poco el sistema mexicano. Es un sistema que está muy basado en el gas y muy accesible al gas americano, con lo cual, digamos, la parte de accesibilidad, de que sea eficiente, barato, para que nos entendamos, pues lo tiene de alguna forma bastante garantizado, porque los precios de gas que ven en México son sustancialmente más baratos de los que vemos en Europa, ¿no? Estamos hablando de Henry Hub de en torno a 2-3 euros millón de BTU, cuando en Europa estamos hablando de multiplicar esa cantidad por 4 por 5, ¿vale? O sea, que la parte de affordability del trilema la tienen muy garantizada, porque esa base de generación sí que es cierto que pesa mucho, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental hay como una doble componente. La realidad es que, siendo gas mucho de lo que se genera allí, pues digamos que de la parte emisora es la menos contaminante, pero también es cierto que hay un cierto rezago en el desarrollo de renovables, ¿no? Y es un poquito lo que el nuevo gobierno, la nueva ley que se está poniendo en marcha, pues es lo que va a atacar de forma plena con la nueva legislación, ¿no? Este incremento de capacidad no emisora de renovables, para que entendamos que de alguna forma hay un cierto rezago en el desarrollo en el país. Pero comentabas antes la estructura energética de empresas en el país es diferente. Al final hay empresas estatales, campeones estatales, como es CFE en la parte de electricidad o Pemex en la parte más petrolera, y el nuevo plan parece que se enfoca a que estos campeones sean aún más campeones, ¿no? ¿Cómo ves tú ese enfoque? Vamos a ver, la visión, realmente la política efectivamente refrenda el 54% de prevalencia de CFE en la generación versus el 46% del privado. Eso sí que es cierto, eso es algo que se proyecta a futuro.
Pero también al mismo tiempo de esta nueva capacidad que va a ser necesaria para abordar el problema que os decía del margen de reserva operativa, lo que está diciendo CFE, lo que está diciendo el gobierno es, oye, CFE se va a encargar de desarrollar la parte de potencia firme, esto es como si dijésemos el gas, otras plantas de gas que se van a construir, y deja en manos del sector privado el construir potencia adicional en la parte renovable, ¿no? Una potencia adicional en la parte renovable que tendrá que ir conjuntamente construida con baterías para darle algo de firmeza, pero sí que el escenario y el esquema de apertura está ahí, manteniendo, como muy bien dices, Antonio, la prevalencia de este 54% de CFE. Pero creo que está muy bien estructurado de esta manera. Digamos que hay una hoja de ruta bastante más clara de la que podía haber en el pasado, ¿no? Es verdad que mencionas la participación del ámbito privado y es cierto que en otras sociedades la incorporación del capital privado es absolutamente esencial en una transición. En este caso particular, donde hay un Estado potente, como te preguntaba José Antonio, ¿cómo ves esta interacción con el capital privado que supuestamente es quien va a desarrollar toda esta tecnología renovable o se le espera, ¿no? Esto parece un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Para que tengáis un orden de magnitud, la capacidad nueva que necesita el sistema es de unos 20 gigavatios, ¿vale? Esos 20 gigavatios sobre una base de 60. Estamos hablando de que tienen que construir de aquí al 2030 pues casi un tercio de potencia adicional, ¿vale? Entonces, de esos 20 gigavatios que se están planificando, hay 2/3 partes son renovables y, como os explicaba antes, esa parte de la nueva potencia renovable está muy planificada, muy pensada que sea el sector privado que sea un actor relevante, no tanto la de potencia firme que será CFE, ¿no? El Estado que siga teniendo la prevalencia y siga teniendo la batuta de construir ese tipo de generación. La nueva ley que se ha aprobado la semana pasada, la regulación secundaria, todavía faltan los manuales, establece las fórmulas y las formas en las que los privados pueden acceder a este nuevo esquema regulatorio y participación, ¿no? Y de una forma muy clara que quizás en el pasado no estaba tan claro. O sea, existe, por supuesto, la CFE que puede seguir construyendo, tú podrás contratar a largo plazo con ellos tu desarrollo, podrás construir de una forma público-privada participando la CFE en tu desarrollo y, por último, tú podrás construir yéndote al mercado, ¿no? Entonces, en términos de relación, yo creo que las bases están puestas, porque además yo creo que la nueva administración es muy consciente de las necesidades que tiene y que necesita el impulso privado y no solo el público para el desafío que tienen delante, que, como os digo, es ni más ni menos que 20 gigavatios adicionales de aquí al 2030. Y si entran estos 20 gigavatios, ¿tú crees que en México ocurrirá como ha pasado un poco en Europa y en otros países, que la flexibilidad de todas esas plantas térmicas va a necesitar ser mayor? Digamos, el cambio un poco, que esa especie de cascada que va a correr aguas abajo va a afectar a todo lo actual, ¿no? Si van entrando esa intermitencia de las renovables. Eso es una realidad y además lo estamos sufriendo en todos los mercados en los que estamos, donde está incrementándose de forma significativa la potencia renovable. Pero aquí diría que hay un matiz que yo creo que se está aplicando muy bien las lecciones aprendidas en otros mercados. Por una parte, ya se nos está transmitiendo de que cualquier nueva instalación renovable que se instale o se construya en México va a tener que ir asociada con un 30% de almacenamiento con 3 horas de almacenamiento, ¿no? De alguna forma, para darle una cierta firmeza o poder de alguna forma manejar esta intermitencia que estamos hablando de muy corto plazo, ¿vale? Y luego lo segundo, que es un tema del que muchas veces no hablamos los que estamos más en la parte de generación, pero que es importantísimo desde el punto de vista de la generación renovable y de la penetración de renovables, es la transmisión. Están abordando también el problema de la transmisión que existe en algunas zonas de México. En la zona noroeste existe un problema claro de evacuación de la energía y por eso creo que se están haciendo las cosas bien en ese sentido. O sea, es cierto que la mayor penetración de renovables va a exigir más flexibilidad a la flota de ciclos combinados en este caso. Lo estamos viendo ya en algunos casos. Nosotros
somos propietarios de 2 ciclos combinados en la zona noroeste y por estos problemas de transmisión que os estoy comentando, pues estos ciclos se dedican a arrancar, a parar. O sea, esa flexibilidad que ya vemos en España, por ejemplo, ya la estamos experimentando en México, ¿no? O sea, que respondiendo a tu pregunta, sí que va a ser necesaria esa flexibilidad, pero al mismo tiempo sí que se está previendo que lo que nuevo construyas incorpore un cierto almacenamiento para mitigar de alguna forma estas necesidades, ¿no? Mencionabas los 20 gigavatios de aquí al año 2030, que realmente es un número muy ambicioso, pero yo quería preguntarte sobre la estructura económica de México y cómo esta generación va a impactar en el resto, ¿no? La experiencia de otros países y en particular España es la absoluta necesidad de invertir en redes de distribución porque la generación ya es diferente. ¿Cómo es la estructura económica de fábricas, territorios rurales, población dispersa, para que estos 20 gigavatios realmente sean aprovechables en esta estrategia ambiciosa? Muy buena pregunta, Manuel, porque realmente estas estimaciones de 20 gigavatios, ¿en qué se basan? Se basan en una proyección de un incremento de demanda del entorno al 4,3% en promedio de aquí al 2020. Y los drivers fundamentales de este incremento de demanda son 2. Uno es el nearshoring, porque realmente México tiene una posición privilegiada en Estados Unidos, aunque sabemos ahora mismo cuál es la incertidumbre que hay alrededor de esto, pero yo creo que están condenados a entenderse Estados Unidos y México. Y ahí toda la zona noreste de México es un polo industrial potentísimo que va a seguir tirando la demanda hacia adelante. Y luego la mayor implantación de la electrificación en el país, ¿no? Esos son los dos drivers de demanda que va a tener, por no hablar de los data centers, etcétera, ¿no? Que es un driver fundamental a nivel mundial. Pero en este caso el nearshoring yo creo que ocupa un papel fundamental en estos 20 gigavatios y como tú muy bien dices, esto está como muy focalizado en el noreste del país, donde realmente está el polo industrial de México. Para otras zonas, como decía antes, en el noroeste, tenemos el problema de la transmisión que tienen que mejorar, porque les va a llevar un tiempo en volver a poner en marcha pues, todas las obras de infraestructura de transmisión. El tema fundamental ahora mismo es poner en marcha pues, todos los permisos, estudios de impacto ambiental, etcétera, pues va a costar. Sí que es cierto que la nueva ley ya está contemplando algún fast tracking para este tipo de cosas, que lo que te va a llevar es a por lo menos agilizar el permitting, que siempre es un proceso muy tedioso en cualquier país, ¿no? En el episodio anterior hablábamos con Laura Ojea, que es una periodista del sector energético, y hablábamos de lo que es más noticiable o menos noticiable. Claro, al final estos planes tienen una parte yo creo que de mensaje público que es muy atractivo, pero hay una realidad. Hablabas de electrificación, pero es que México estaba casi en el 90% del mix energético, no eléctrico, del mix energético, era fósil. O sea, a lo mejor hacemos mucho, pero ¿qué baja México? ¿Del 90 al 85? ¿Al 80 si nos va de maravilla? O sea, esto, ¿cómo de digamos, de mensaje político es o cómo de realidad es de que va a cambiar realmente el mix energético con el nuevo plan? Pues mira, hay dos cosas. Primero, el objetivo que tiene México, por explicitarte los números al 2030 en lo que es energía eléctrica, no en energía primaria, es de un 35% de energía limpia. Es un objetivo ambicioso para la base de la que parten, un objetivo no alcanzable si efectivamente se ponen las herramientas. Lo que es fundamental, más allá de las leyes que están publicadas ahora mismo, como digo yo, la música suena muy bien, pero ahora lo que tiene que materializarse es en los reglamentos y la legislación, la regulación de detalle que efectivamente facilite esto, ¿vale? Entonces, estamos en un momento muy bueno desde el punto de vista de lo que se está publicitando es correcto y creemos que va en alguna línea y que favorece la inversión privada. Tendremos que esperar a que efectivamente la regulación de detalle se publique y que esté acompasada con esta música que estamos escuchando, ¿vale? Entonces, la parte fundamental, la pieza fundamental que tenemos que todavía que encajar en este puzzle, ¿no?
Francisco, México tiene una parte pequeña de producción eléctrica nuclear. ¿Cómo está la opinión pública, las directrices políticas? ¿Va a continuar? ¿Tienen idea de cerrar? ¿Se va a aumentar esa potencia? Hasta donde yo sé, yo te diría que no hay ningún tipo ni de contestación social sobre la energía nuclear, pero tampoco hay ningún plan de incrementarla. O sea, yo creo que Laguna Verde es la planta que tienen, es una planta que está funcionando muy bien. De hecho, justo nosotros estamos haciendo ahora mismo una parada técnica en una de nuestras plantas que sí o sí tiene que acabar porque Laguna Verde tiene que hacer su parada técnica a continuación. Y como os decía, en este sistema tan tensionado de capacidad firme, pues llegamos hasta este tipo de coordinaciones. Oye, hasta que yo no termine, la siguiente no puede empezar, ¿vale? No veo un resurgir a corto plazo de la energía nuclear en México, si es tu pregunta. No veo contestación, no veo ninguna presión por cerrar, como pudiera ser en algunos sitios en Europa, pero tampoco veo una posición de volvamos a invertir. Y en este plan, ¿cómo queda el autoconsumo? Tanto, digamos, residencial como industrial. ¿Cómo ves esa pieza? Pues el autoconsumo está muy contemplado en el plan, porque de hecho hasta 0,7 megavatios tú puedes instalarlo sin pedir permisos. O sea, realmente están pensando en ese pequeño autoconsumo que sea una forma fácil y rápida de que tú lo puedas instalar. Entre 0,7 y 20 megavatios sí que hay que pedir permiso y tiene que ser un autoconsumo real. Tiene que ser un autoconsumo de que tengas una instalación que consuma y una instalación que produzca alrededor, ¿vale? Porque en el pasado existían unas fórmulas de autoabasto que realmente son a extinguir, ¿vale? Pero el autoconsumo, digamos, pequeñito, el de toda la vida, el de que te pones en tu casa, en el techo o en una pequeña nave industrial, ese está favorecido desde el punto de vista de que no necesita permisos o sea, seguir todo el proceso de permitting habitual que necesitas una instalación. Qué bueno. Francisco, la verdad es que es un lujo hablar contigo y tener una visión complementaria de lo que normalmente hacemos en este podcast. México es una gran potencia y bueno, nos interesaba esta visión que nos has dado. En cualquier caso, supongo que tu posición adelantada en el país te permite a lo mejor tener uno, dos o los deseos que quieras para la lámpara de Aladino. Y con eso terminamos la entrevista. ¿Qué le pedirías a la lámpara de Aladino si tuvieras la oportunidad? Pues de cierta forma, ya creo que ya lo hemos comentado a lo largo de las preguntas y la charla que hemos tenido, ¿no? Realmente el deseo es que la regulación de detalle sea totalmente coincidente con los mensajes que estamos recibiendo y lo que nos está diciendo el gobierno, lo que se está publicando en las legislaciones que ya están aprobadas y publicadas, ¿no? O sea, realmente que este marco tan favorecedor de una reincorporación de la iniciativa privada del sector eléctrico pues se materialice en que sea eso, que sea relativamente sencillo, siguiendo los trámites, por supuesto, de estudios de impacto ambiental, permitting, etcétera, pero que efectivamente se materialice. Para mí ese es el deseo fundamental, que se confirme en la regulación secundaria lo que estamos viendo y se nos está comentando a nivel estatal. Es realmente un deseo Fantástico. que no deja de ser una palanca para el desarrollo de todo este plan tan ambicioso en México. Muchas gracias, Francisco. Ha sido un placer estar aquí contigo. Gracias a vosotros. Encantado de charlar con vosotros en cualquier otro momento. Esperamos que os haya gustado. En el próximo capítulo, hablamos con Ángel Sayas, una de las personas que mejor conocen la actualidad energética en Puerto Rico, a raíz del cambio legislativo en su proceso de transición energética. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple para no perdértela.